en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves ya, bendito jueves 8 de febrero, que viene con un temporal de lluvia y de viento. Hoy cambia el tiempo y lo hace de manera radical. Dejamos atrás el sol y también las heladas de primera hora. Llega la borrasca Carlota, que nos va a dejar un temporal de vientos muy fuertes y lluvias generalizadas a partir de hoy y hasta el sábado por la mañana. Las lluvias van a ser fuertes, también abundantes en Galicia, pero también van a ir llegando al resto del oeste peninsular, zona centro y Pirineos. Mañana el descenso de las temperaturas y las lluvias van a llegar a las regiones del Mediterráneo y seguirán en el resto de España. Hoy en La Coruña 17 grados de máxima, en Bilbao 18, 20 en Barcelona, en Madrid 13 de máxima y en Valencia 23 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, mirando al campo, a las carreteras españolas y también a las grandes ciudades que se están movilizando también ahí los agricultores y los ganaderos. Ayer lo vimos en el centro de Barcelona. Las protestas del campo están subiendo de intensidad. Ni la suspensión de la norma comunitaria para imponer a los agricultores una reducción importante del uso de los pesticidas, ni tampoco el anuncio del presidente del Gobierno de reforzar la ley de la cadena alimentaria para que los productores perciban un precio justo, pues han convencido a los organizadores de esas protestas, de esas movilizaciones de los últimos días. Hoy se va a producir una gran marcha de tractores a través del centro de Madrid en contra de las obligaciones medioambientales impuestas desde Bruselas a los agricultores y a los ganaderos. Han saltado las alarmas en la distribución comercial. Esto es muy importante. Hablan de un posible desabastecimiento, no solo de alimentos, sino también de otras mercancías debido a los cortes de carreteras y el bloqueo de centros logísticos. Esto ya está afectando a alguna de las grandes plantas de automóviles aquí en España. Así que hay que tener mucha atención a esas protestas y bueno, a ver si consigue el Gobierno aquí en España y Bruselas desde Europa pues mitigar y calmar pues la voz que alzan agricultores y ganaderos. Mientras, en el Congreso, el Partido Popular ha tumbado la senda de déficit del Gobierno y ha frenado el presupuesto de 2024. Los populares han anticipado además que volverán a votar en contra si la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, no atiende a sus peticiones. Una de ellas es incluir en las cuentas una rebaja del IVA y del IRPF, pero también un fondo extraordinario para financiar los sobrecostes de las comunidades autónomas en dos materias importantes, sanidad y educación. En este escenario, el Gobierno se quedaría sin bases para elaborar los presupuestos para este ejercicio. ¿Algún atajo, alguna medida? Bueno, pues María Jesús Montero planea burlar el veto del Senado en base a un informe a la Abogacía del Estado que le habilitaría para elaborar las cuentas con el techo de gasto que tuvo el aval de las Cortes y de la Comisión Europea en abril del año 2023. Bueno, lo de los atajos es asumible, son tan duras las medidas que plantea el Partido Popular. ¿No cree el Gobierno que la mayoría de los españoles nos beneficiaríamos de recortes de impuestos como demandan los populares? Lo vamos a plantear hoy en la tertulia capital. En los mercados, Wall Street marca máximos y Europa se atasca. El stock 600 se vio penalizado ayer por bancos y petroleras. Hay que vigilar muy de cerca el llamado índice del miedo y de la codicia. Se mueve en las últimas semanas entre la codicia y la codicia extrema y algunos inversores plantean que hay un exceso de optimismo, un exceso de complacencia. La principal razón para el optimismo no es que, pues es que no está habiendo grandes decepciones en cuanto a los resultados empresariales. Hay muchos sectores y mercados que siguen baratos, por ejemplo, petroleras, financieras, eléctricas, o que tienen un crecimiento a múltiplos destacados, como por ejemplo todo lo relacionado pues con la farmacia
farmacia, con la salud o también con la inteligencia artificial. Desde Singular Bank cree que la alternativa a reducir posiciones es rotar este tipo de sectores. Es lo que podríamos ver. Importante también las grandes tecnológicas. Resulta que Meta está liderando en este 2024 las alzas de la bolsa de Nueva York, gracias a una combinación de ajuste de costes y al mismo tiempo pago de dividendos. La cotización de esta red social sube un 35% desde el 1 de enero, tras ese anuncio del primer dividendo trimestral de su historia, 50 centavos de dólar por acción. Supone un cambio de paradigma para las grandes tecnológicas que solían prometer crecimientos y reinversión del beneficio, pero no dividendos. Apple ya dio este paso hace una década y ahora hay otras compañías que podrían dar ese camino, imitar esos pasos. Goldman Sachs se ha aventurado a identificar los valores norteamericanos con más posibilidades de pagar dividendo. ¿Cuáles son? Pues en el ranking estarían Alphabet, AutoZone, Constellation y también Booking, así que los vamos a vigilar. Hay muchas más cosas, como por ejemplo el debut de ayer en la Bolsa de Atenas de su aeropuerto. Escaló un 11%. Ojo, porque estamos hablando de OPVs, de ofertas públicas de venta de acciones en Europa, con un gran éxito. Se va a animar este año 2024 el mercado de las salidas a bolsa. Lo vamos a comentar. Esto y mucho más. Es jueves ya. Gracias, bienvenidos. Vamos con los titulares del día. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y empezamos con datos macroeconómicos que se han conocido las últimas horas. El IPC de China baja 8 décimas en el mes de enero. Caída mayor de la que se esperaba y la más pronunciada en 14 años, desde 2009. Es además la cuarta caída consecutiva de los precios en China. Por su parte, en Japón las exportaciones aumentaron en diciembre casi un 12%. El país registró durante ese mes, diciembre, un superávit comercial de más de 4.600 millones de euros. Alibaba baja un 7% en la bolsa de Hong Kong tras presentar resultados. El gigante del comercio electrónico registra una caída de su beneficio del 77% en el cuarto trimestre y unas ventas que se han situado por debajo de lo esperado. En Estados Unidos, Walt Disney sube casi un 7% en After Hours tras ganar 1.700 millones de euros, un 49% más, y anunciar que va a invertir 1.500 millones para hacerse con una parte del accionariado de Epic Games, la marca creadora de Fortnite, uno de los videojuegos más populares del mundo. Aquí en Europa ya ha presentado sus cuentas el banco francés Société Générale, que reduce su beneficio un 60% en el cuarto trimestre. Hasta los 430 millones de euros, se queda por debajo de lo que esperaba el mercado. En el conjunto del año, el beneficio neto de Société Générale aumentó un 37% hasta los 2.500 millones, a pesar de la caída de los ingresos. Para hoy se esperan además los resultados de ArcelorMittal, L'Oréal, Kering, Crédit Agricole, AstraZeneca, Philip Morris y aquí en España los de NH Hoteles. Resultados que se van a cotizar hoy jueves en los mercados, donde el IBEX 35 va a arrancar por debajo de los 9.900 puntos. Los perdí ayer tras dejarse más de un 1%, con todos los valores en rojo, al contrario que en Estados Unidos, donde el S&P 500 marcaba un nuevo máximo histórico y se quedaba a las puertas de los 5.000 puntos. Gustavo Martínez es analista independiente. Estados Unidos, sobre todo en el Standard & Poor's 500 y en el Nasdaq, en las tecnológicas, pues yo creo que hay una fiebre que se ha desatado desde las penúltimas palabras de Powell allá por a finales del año 2023, cuando empezó el rally alcista, y que sigue el rally, ¿no? Entonces todo el mundo está intentando subirse a primeros de año a esa ola, intentar sacar la máxima rentabilidad posible y hacer el año. Hoy los futuros vienen con ligeras ganancias, tanto en Europa como en Estados Unidos. En las bolsas asiáticas tenemos signo mixto, subida del 1% para Shanghái, subida de más del 2% para el Nikkei de Tokio, recortes en Hong Kong del 1,3%. Las principales organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA, se suman hoy a las manifestaciones de los agricultores. Protestas que se han extendido en las últimas horas a Barcelona, donde los tractores han pasado la noche en las calles tras reunirse ayer con el presidente de la Generalitat, con Pere Aragonés. Las protestas que se esperan para el día de hoy pueden suponer problemas de circulación, sobre todo en zonas de Ávila, Salamanca, Huesca o Ciudad Real, y se pueden alargar en el tiempo, como nos contaba en estos micrófonos Andrés Góngora, secretario general de COAG Almería. Estamos en un contexto europeo, esto va para largo. Ayer fue una explosión, además de una iniciativa libre, una iniciativa hecha por redes sociales que va a durar porque las demandas que estamos pidiendo son muy fuertes.
La gran distribución pide que la movilización del campo no bloquee el transporte de mercancías. Las patronales del sector aseguran que el suministro de momento está garantizado, pero reclaman medidas al gobierno para que el transporte pueda operar con garantías y de forma fluida. Mientras tanto, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciaba este miércoles en el Congreso una serie de compromisos en respuesta a las protestas de los agricultores. Y entre las políticas antiguas hablaban de la PAC, que es la primera política común que hemos tenido a nivel europeo. Bueno, luego vino la pandemia y se dieron cuenta todos estos países de la importancia de hablar de la soberanía alimentaria de la PAC y, en consecuencia, de la importancia del sector primario en nuestro continente en el nivel europeo. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España, señoría. Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria. Por su parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz apoya a los agricultores, pero pide que no se deje a un lado la emergencia climática. Nos debemos de colocar del lado de las personas trabajadoras de la producción agrícola y ganadera y con derechos. Eso sí, sin cuestionar la emergencia climática. Quiero ser muy clara. Los problemas de los ganaderos, de la ganadería española y de la agricultura española y la europea, no se trata de un conflicto con la crisis climática. Es que va todo unido. La plataforma 6F ha convocado a agricultores y ganaderos para entrar en Madrid este sábado con tractores con el objetivo de llegar a la sede del PSOE en Ferraz. Los sindicatos de banca se manifiestan este jueves para pedir mejoras salariales. La de hoy se espera que sea la mayor movilización del sector financiero en décadas. Los representantes de los trabajadores llevan semanas negociando sin éxito con las patronales las renovaciones de sus respectivos convenios y demandan incrementos salariales de entre el 17 y el 23% en 3 años, acordes, dicen, con los beneficios del sector. Y dos asuntos más para completar los titulares de este jueves. El Parlamento Europeo denunciará la injerencia rusa en Cataluña. Y pedirá hoy que se investigue los nexos del proceso con el Kremlin. El texto acordado subraya que Moscú ha organizado campañas masivas de desinformación en Cataluña y apunta a los presuntos profundos contactos entre agentes rusos y miembros del movimiento independentista. Y Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen viajan hoy a Mauritania. Con el objetivo de poner freno a la salida de cayucos hacia Canarias. Se espera que la Unión Europea anuncie una partida de 200 millones de euros para ayudar en el control de fronteras y en la gestión de la crisis de refugiados que vive el país africano. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevé la aproximación y entrada de un frente atlántico activo, con precipitaciones en la mitad oeste peninsular, área cantábrica y Pirineo occidental. Pueden ser localmente fuertes y persistentes en Galicia, oeste del sistema central y de la cordillera cantábrica. Y en Canarias continúa la calima. Las temperaturas máximas tienden a descender en el noroeste, aumentando en el sudeste y sin cambios en el resto. Las mínimas ascienden, salvo en los extremos sudeste y noroeste de la península. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy, Tertulia Capital, a partir de las 8:20 de la mañana. ¿Quiénes nos van a acompañar? Juan Rivera, Aurelio García del Barrio y Marta Margarit. Hay muchos asuntos que vamos a tocar con ellos. Vamos a hablar de presupuestos, vamos a hablar del campo y vamos a hablar de otros muchos temas que nos preocupan y nos interesan. Desde las 9 menos 10, atención a los mercados financieros. Ojo, vamos a parar hoy en las criptomonedas. ¿Con quién? Con Susana Rodríguez, del IE Business School. ¿Sabía usted que Europa está avanzando en la primera ley de
de inteligencia artificial a nivel mundial. Vamos a ver qué alcance tiene, qué límites se establece. Parece que todos los países están alineados, principalmente Francia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que proponen? Lo vamos a contar. Vamos a hablar de inteligencia artificial, legislación y criptomonedas. Y ojo, porque hoy en el Foro de la Inversión nos va a acompañar Wisdom Tree. Con ellos vamos a hablar de escenario macro para este año 2024 y también de ideas de inversión en renta variable y mucho más. No se lo pierdan. Esto es Radio Intereconomía. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera. 7:15, miramos a los mercados financieros. Mireia Calderón, buenos días. Muy buenos días. Futuros en Estados Unidos vienen... Pues bastante planos. El SP500 viene en negativo, a la baja un 0,02. El Nasdaq 100 arriba un 0,04 y plano el Dow Jones. Muy bien. En Asia, tiempo real de los índices. ¿Cómo vienen? Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Pues tenemos mayoría de ganancias, aunque el recorte es pronunciado en el caso del Hansen de Hong Kong. Está perdiendo más de un punto porcentual, ha perdido el nivel de los 16.000 puntos. El resto de plazas se mueven en territorio positivo, subiendo un 1% Shanghai, avances más suaves en Australia y en Corea del Sur, y el Nikkei de Tokio, que lidera las ganancias y se impulsa de nuevo a máximos de los últimos 34 años, sube un 2,15%. Hay que recordar también lo que están haciendo otras plazas, caídas también suaves para Singapur del 0,3%. Muy bien. Vamos a mirar contigo hoy también a Europa. Cuéntame cómo están los futuros sobre el Eurostock 50 y cómo están también los futuros sobre el DAX. En principio vamos a tener una apertura en positivo. El Eurostock 50, el futuro vinculado a este índice, sube un 0,17%. El DAX de traje hermano parece que con bastante más debilidad, anticipando avances del 0,02% junto al CAC 40 parisino, subiendo un 0,12%. Muy bien. En Asia se están cotizando algunos datos importantes, entre ellos alguno que conocíamos a las últimas horas como la inflación en China, pero hay más cosas. En efecto, ha habido una reunión del Banco Central de la India, mejores perspectivas sobre el Banco de Japón, que es lo que está moviendo al índice Nikkei de Tokio, el gran destacado de la sesión, alcanzando nuevos máximos de los últimos 34 años después de que Reuters, la agencia Reuters, haya informado que el Banco de Japón no va a endurecer agresivamente su política monetaria. Lo ha dicho no Reuters, sino el vicegobernador de la entidad, Shinichi Uchida, que ha dicho que es poco probable que la entidad aumente tipos agresivamente, incluso después de poner fin a su política de tasas de interés, recordemos, en territorio negativo, en el 0,1%. De momento no van a subir los tipos hasta que vean que la inflación se mantiene en el objetivo del 2%, y en esas seguimos. Y mientras tanto, los inversores están reaccionando al dato de inflación en China, que ha registrado la mayor caída en los últimos 14 años. Caída, deflación, menos 0,8% en tasa interanual en el mes de enero. El economista jefe de Grow, Hao Hong, decía a la CNBC esta madrugada que esta deflación de precios viene impulsada por la carne de cerdo. En los últimos 2 años, la gripe en este tipo de productos ha hecho que los productores hayan hecho muchos esfuerzos ingentes por reponer la carne de cerdo, y de ello tenemos un exceso de oferta y por tanto presiona la baja sobre los precios. La carne de cerdo, que recordemos en China o en la cesta del IPC representa aproximadamente una cuarta parte, y este analista, que no es particularmente optimista, dice que hay mucho trabajo por hacer para rejuvenecer la economía. También conocíamos precios al productor en China, que caen un 2,5% en el mes de enero, y en medio de estos desafíos también conocíamos esta madrugada que el Banco de la Reserva de la India ha mantenido sin cambios los tipos de interés. Se mantienen ya por 6 reuniones consecutivas en el 6,75%, y en el plano corporativo 2 protagonistas. SoftBank es el más destacado del día, sube más de un 10% en Tokio,
después de unos resultados de su participada ARM que han batido expectativas. Recordemos, posee el 90% de esta fabricante de chips, y la otra es Alibaba, que está cayendo prácticamente un 7% después de publicar unos resultados por debajo de lo esperado. Ha ganado un 77% menos en el cuarto trimestre, son 1.397 millones de euros. Como decimos, hoy el Hansen de Hong Kong se lleva la palma, está recortando un 1,3%, aunque hay compañías que están cayendo más que Alibaba. La biotecnológica Buxi corrigiendo un 8,3%. Y entre las principales ganancias tenemos un día más, parece que sopla el viento a favor después de esos resultados que convencieron al mercado, o dicho de otro modo, se recupera de las últimas caídas Semiconductor Manufacturing Industries, SMIC, la segunda mayor fabricante de semiconductores del mundo, la mayor de China, que rebota un 2,8%. Muy bien, vamos a mirar al mercado americano. En el día de ayer vimos que Wall Street sigue disparado, analizando resultados empresariales, algún que otro anuncio y algún que otro dato. Cuéntame primero, ¿cómo quedaron los índices? Pues el S&P 500 subió un 0,8 hasta los 4.995 puntos a medida que avanzaba ese repunte liderado por la tecnología. Por su parte, el Nasdaq saltó casi un 1% hasta alcanzar otro máximo histórico de cierre, y el Dow Jones de primera línea repuntó un 0,4. Hay que hablar del S&P 500 porque el máximo de la sesión del día de ayer llegó a los 4.999 puntos, colocándolo a una distancia sorprendente del umbral histórico de los 5.000. El S&P 500 cruzó y cerró por primera vez por encima de los 4.000 el 21 de abril de 2021, y si el índice de referencia de gran capitalización llega a los 5.000, habrá tardado casi 3 años en alcanzar los últimos 1.000 puntos. En cuanto a resultados empresariales, Meta subió un 3%, mientras que Nvidia y Microsoft lo hicieron alrededor de un 2 cada uno hasta alcanzar nuevos máximos históricos. El fabricante y diseñador de chips ARM vio cómo sus acciones subían un 23% en las operaciones extendidas después de que la compañía informara de ganancias más fuertes de lo esperado y ofreciera un pronóstico de ganancias optimista. Y después de esto, las acciones del holding de inversiones japonés SoftBank subió más del 8% en las operaciones de la mañana después de que el fabricante ARM publicara sus resultados. SoftBank hizo público que ARM en septiembre y todavía posee alrededor de 930 millones de acciones, o aproximadamente el 90% de ellas. Y por último, PayPal cayó más de un 5% fuera de horario después de que la compañía de pagos proporcionara una guía para todo el año y el primer trimestre que no cumplió con esas expectativas. Muy bien. Ayer en la renta variable española, el IBEX 35 tropezó, bajó un 1,15%. Hoy partirá desde los 9.888 puntos. Cuéntame, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo más importante ayer en Europa y en España? Pues en efecto, el IBEX perdía esos 9.900 puntos en una jornada en la que los inversores vuelven a temer que la bajada de tipos de interés no sea tan inminente. Los mercados amanecían con esa entrevista de Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, entrevista al Financial Times, en la que señalaba que bajar tipos podría disparar, no dejar la inflación más complicada, sino directamente disparar la inflación, y eso sentaba como un jarro de agua fría. Tampoco ayudaba el dato de producción industrial en Alemania, que retrocedía un 3% en diciembre, y de hecho el DAX caía un 0,65%. Recordemos que un día antes había marcado máximos históricos, cierto es, pero se veía arrastrada por ese resultado negativo de Deutsche Bank, esa incertidumbre en torno a las entidades bancarias de Estados Unidos, y los resultados empresariales que también lastraban el CAC 40 parisino. Se dejaba un 0,36%. Londres cerraba con una caída del 0,68%, arrastrado por las mineras. También Milán cerraba en negativo, un 0,45%, a pesar de los buenos resultados de sus bancos. Recordemos el Montepaschi di Siena, que ganaba 2.051 millones de euros en el ejercicio 23 y aumentaba su valor un 5,5%, pero no evitaba esa caída en el parque milanés. Unos resultados trimestrales en Europa que valoraba Ignacio Cantos, de ATL Capital. Los resultados empresariales que, bueno, no están siendo malos en Estados Unidos, como un poco como pasa siempre. Primero se revisan a la baja las expectativas, sí, y luego se bate lo que se ha revisado a la baja, que sí, es un poco un clásico. En Europa, que no se revisa tanto, pues están saliendo más mixtos, y esta temporada, aunque insisto, queda más de la mitad de los resultados por salir, pues parecen algo más flojos, ¿no? Pero bueno, ya digo que yo creo que estamos en una fase inicial media y habrá que ver
para hacer el resumen pues más a mediados de febrero. Flojos también los resultados de la petrolera Total Energies, que a pesar de que tuvo un beneficio récord en 2023, caía un 3%, porque el mercado considera que está por debajo de lo previsto. También Siemens Energy informaba de ganancias de 1.550 millones de euros en su primer trimestre fiscal, entre octubre y diciembre. Hablamos de ganancias frente a las pérdidas de 473 millones un año antes, por ese impacto de la venta de su empresa en la India y los problemas con Siemens Gamesa, y sin embargo subía un tímido 0,9%, pero sobre todo el más destacado de la jornada era Air France KLM. Se desplomaba, y de qué manera, después de que la justicia europea anulara ayer por segunda vez el rescate de 3.400 millones, que recordemos fue utilizado en 2 ocasiones por Bruselas en el contexto de la pandemia del coronavirus y recurrido en ambas por su rival Ryanair. Importante, bancos y petroleras que penalizaron ayer al Stock 600. Es el índice que aglutina a las compañías más representativas de las 17 bolsas europeas. Destacaron los descensos de UBS del 2,7%, después de que al menos 2 casas de bolsa redujeran el precio objetivo de sus acciones. También Intesa Sanpaolo, que se dejó un 2,14%. Recortó Equinor. Las acciones de la empresa se desplomaron. Ojo, porque hubo una competidora, como decías, Total Energies, que anunció que va a reducir los pagos en efectivo a los accionistas tras la normalización de los precios de la energía el año pasado. Y muy importante, en la bolsa de Atenas, el aeropuerto de Atenas escalaba un 11%. La compañía protagonizaba ayer la mayor oferta pública de venta griega en 2 décadas y vivió un estreno por todo lo grande. Con esta operación, el Estado griego ha captado 800 millones de euros, ha vendido el 30% del aeropuerto, que cuenta con 23 años de operaciones a sus espaldas. El valor del aeropuerto ronda los 3.000 millones de euros. La salida a bolsa del aeropuerto griego es solo uno de las últimas señales de la fortaleza reciente de la economía griega, que batió a la mayor parte de los miembros de la eurozona el pasado año en términos de crecimiento. Se trata de la mayor salida a bolsa desde el debut en septiembre de Scott Pharma, que captó 1.000 millones de euros y fue la mayor operación de Alemania en el año 2023. Háblame ahora de valores en Estados Unidos. Ayer las tecnológicas, madre mía, le pusieron en bandeja al mercado americano pues esos récords y esas subidas. Sí, ya hemos hablado de Meta, que subió un 3, Nvidia y Microsoft se notaron un 2, pero nos vamos a quedar con Disney porque fuera de horario subió alrededor de un 6% después de que el gigante de los medios superara las estimaciones de ganancias trimestrales y elevara sus previsiones en medio de su esfuerzo de reducción de costos. Disney está anunciando muchas cosas esta semana. Ayer hizo pública su inversión más grande en la industria de los videojuegos hasta ahora. La compañía invertirá 1.500 millones de dólares en Epic Games, la compañía dueña de Fortnite, uno de los juegos más populares de la última década, y la inversión incluye también un porcentaje de acciones en la empresa. Las compañías ambas colaborarán en un nuevo universo de juegos y entretenimiento para que los consumidores jueguen, miren, compren y se conecten con el contenido y con los personajes de las historias de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars o Avatar, entre otros. Y además, esta que suena es Taylor Swift, la mujer que mueve millones a su alrededor y que la película de su gira Eras Tour se transmitirá exclusivamente en Disney Plus a partir del 15 de marzo. Swift conmocionó al mundo del cine el año pasado cuando anunció que llevaría una película de concierto a los cines en asociación con la cadena de cines AMC. La película se estrenó con más de 92 millones de dólares en ventas de entradas durante su fin de semana en el estreno nacional, el segundo debut más alto de una película estrenada en octubre, y en total la película de Swift generó más de 180 millones de dólares en la taquilla nacional, así que seguro que esto será otro éxito. Bueno, ahí es nada. Enseguida os pregunto por agenda, pero antes otro nombre propio es Bankinter, lo cuenta hoy el diario Expansión. Crea una unidad inmobiliaria para asesorar a grandes fortunas. Ojo, porque más del 40% de sus fondos alternativos invierte ya en inmobiliario. Esta nueva unidad coincide con el lanzamiento de su Family Office, que presta servicios de asesoramiento a clientes ultra ricos con un patrimonio por encima de los 40 millones de euros. Aquí en Capital Intereconomía tuvimos la oportunidad de charlar hace unos poquitos días con Joaquín Calvo Sotelo, director de banca patrimonial de Bankinter, y hablaba de esta nueva división.
¿En qué consiste esa estructuración? Pues es inversión financiera, es decir, tendrás que tener una caja de qué tienes inversiones financieras, cómo lo tienes, soy delegado, no delegado, asesorado, solo en ejecución. Inversión inmobiliaria, oye, ¿qué es en rentabilidad, qué es patrimonialista, qué es oportunista, qué no es oportunista? Inversión en activos alternativos, te hablo de todo lo que es ilíquido, ¿de acuerdo? Es decir, y ahí te cabe desde operaciones de renovables hasta negocios, emprendimientos tuyos que puedas tener, ¿no? Todo eso con un flujo de caja bien organizado para ver cuánto necesitas, quién tiene que alimentar a quién, cómo tienes que alimentar, quién financia a quién. Solo en el año 2023 el volumen de clientes de grandes fortunas creció en alrededor 6.700 millones de euros, lo que representa un aumento de más del 13%. Solo durante los últimos 12 meses, Bankinter ha captado un patrimonio neto nuevo entre estos clientes de 3.200 millones de euros. Agenda en Estados Unidos para hoy. Pues muy rápido, se conocen las solicitudes semanales de desempleo y también salen a la luz los inventarios mayoristas de diciembre y en el pleno empresarial Philip Morris, Standard & Poor's, Lauren y Motorola presentan sus resultados. ¿Y agenda para el día de hoy? En España vamos a conocer las cuentas de NH y de ArcelorMittal. Eurostat publica pernoctaciones turísticas del mes de noviembre. Recordemos, en Europa, turno para L'Oréal, para Unilever, Maersk, AstraZeneca. Ya saben que Société Générale ha reducido su beneficio un 60% en el cuarto trimestre y Crédit Agricole ha alcanzado los mejores resultados de su historia. Atentos porque ha ganado 6.000 millones de euros en 2023. Muy bien. Otro nombre propio del día es Amundi, que ha comprado Alpha Associates. Es una gestora especialista en fondos alternativos. La incorporación de Alpha Associates elevará en 20.000 millones de euros los activos de Amundi en la parte del negocio de mercados privados, que asciende a 75.000 millones de euros. El gigante francés sigue los pasos de otras gestoras como BlackRock, Franklin Templeton o también T. Rowe Price. El cambio crea oportunidades y desafía el statu quo tradicional, desde la geopolítica y la energía eficiente hasta la inteligencia artificial. Únete a los líderes del cambio con Allianz Global Investors. Visita allianzgi.es/disrupción. Invertir conlleva riesgos. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés, en una selección de calzado y textil de las marcas Puma, Under Armour y Bull Paddle. Hasta un 60% de descuento y hasta un 50% en Nike, Adidas. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda web y app. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 32 48 95. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Son las 7:32 de la mañana. A esta hora del jueves hay más noticias. El Partido Popular tumba en el Senado los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las administraciones públicas en el periodo 2024-2026. Este rechazo obligará al Gobierno a presentar unos nuevos objetivos y retrasará aún más las cuentas de 2024. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda. Es un sinsentido, carente de toda lógica, que la mayoría de esta Cámara se emplee a fondo para perjudicar a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, privándoles de unos objetivos de estabilidad que le ofrecen un mayor margen de actuación para ejercer sus competencias.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ve margen para llevar al Gobierno un acuerdo firmado entre patronal y sindicatos sobre la reducción de la jornada laboral. Ambas partes han comenzado esta semana a trabajar de forma paralela a la mesa de diálogo social convocada por el Ejecutivo. La producción industrial bajó un 0,8% en 2023 tras 2 años de ascensos. Durante el año pasado, todos los sectores recortaron su producción, menos los bienes de equipo, que la elevaron un 4,5%. Ford propone un nuevo ERTE para la planta de Almussafes por la baja producción y la falta de piezas para motores. Se extendería hasta mayo y afectaría a un máximo de 750 empleados diarios de forma rotatoria. CaixaBank revisa al alza sus previsiones inmobiliarias hasta 2025, que apuntan a una subida de precios de un 3,5% en 2024 y un 2,5% en 2025. Por su parte, las compraventas podrían rondar las 592.000 unidades este año y moderarse en 550.000 los siguientes ejercicios. Y la Comisión Europea declara el Valle Andaluz de Hidrógeno Verde de Cepsa como proyecto de interés común europeo. Dentro de este valle se encuentran proyectos como la planta de amoníaco con Fertiberia y de metanol verde con Maersk. El INE encarga a Indra la actualización de los sistemas informáticos de varias estadísticas por 1,6 millones de euros. La compañía evolucionará las aplicaciones que dan soporte a estadísticas como la EPA para adecuarlas a las normas de Eurostat. Según el expediente publicado en la plataforma de contratación de la Administración Pública, Indra será en concreto la responsable de incorporar nuevas prestaciones para mejorar las aplicaciones informáticas y obtener así un tratamiento centralizado de la información de un total de 11 estadísticas. ¿Quieres que tus ahorros contribuyan a solucionar retos sociales? Finaxes Compromiso Social Europa invierte en compañías para obtener un rendimiento financiero y además conseguir un efecto social positivo en la sociedad. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Finaxes Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Regala la experiencia de formar parte de nuestra mejor pinacoteca. Regala ser amigo del Museo del Prado y colabora apoyando nuestro patrimonio. Más información en amigosmuseoprado.org. Con IDE Inmobiliario estrena nueva programación. Ahora también los miércoles. Les esperamos a partir del próximo 14 de febrero, los miércoles y jueves a las 11 de la mañana en Radio Intereconomía. Con IDE Inmobiliario. Nos sumamos al cambio. El primer análisis de la mañana. 7:36, 24 minutos. Llegamos a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Miramos a los mercados financieros con Araceli de Frutos. Araceli, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Araceli de Frutos es asesora del fondo Alaja Inversiones. Oye, ¿qué esperas para el día de hoy? ¿Qué estás mirando ya? Bueno, para el día de hoy seguimos a falta, ¿no?, de datos macro importantes, salvo las peticiones como cada jueves de semanales de desempleo en Estados Unidos, pues muy focalizados en los resultados que se vayan publicando en Europa y en Estados Unidos, a ver cómo se lee el mercado esos resultados y focalizados en compañías, pues por ejemplo, como L'Oréal aquí en Europa y bueno, como leen los inversores los resultados de PayPal o Walt Disney que presentaron ayer a cierre de mercado, ¿no? O sea, focalizados actualmente en micro y en resultados empresariales. Los resultados empresariales están siendo muy buenos, ¿no? Y eso es lo que está soportando a las bolsas. Decepciones poquitas.
Bueno, lo que está soportando a las bolsas en Estados Unidos, porque realmente lo que estamos viendo es que realmente las sorpresas positivas están viniendo del otro lado del Atlántico, ¿no? El mayor porcentaje de sorpresas positivas, un 79% de las compañías publicadas, y ya son la mayoría de ellas del Standard & Poor's, están publicando más allá de lo previsto, frente a un 58% que está publicando mayor de lo previsto aquí en Europa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esos resultados se están soportando las bolsas, pero en Estados Unidos. En Europa parece que necesitamos algo más, ¿no? Un apoyo del Banco Central Europeo, unas bajadas de tipos que lleven a las bolsas europeas a subidas, ¿no? Ayer conocimos datos macro en Alemania y en Italia, pero es de lo esperado, tanto en producción industrial como en ventas minoristas, y eso no ayuda a las bolsas europeas. El mercado europeo pendiente. Bueno, ayer vi que flaquearon bastante bancos y también petroleras. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tan pesadas? Bueno, el sector bancario, ante, pues, como venimos diciendo, esa, casi inminente, ¿no? O si se retrasa a mediados de año, pero baja de tipos de interés que dañaría el margen de intereses de las cuentas. Y en energía, pues esas expectativas que, bueno, pues están tan altas en cuanto a remuneración de dividendo por parte de las compañías, ¿no? Cuestión que la pasó ayer, por ejemplo, a Total Energies, ¿no? Publicó unos resultados en línea o ligeramente por debajo de lo esperado, pero la remuneración a los accionistas la mantuvo. Eso lo penalizó el mercado, distinto con BP el día anterior, que aumentó la remuneración al accionista y el mercado se lo tomó positivamente, ¿no? El sector petrolero yo creo que aún tiene recorrido, ¿no? Con un precio del crudo que puede estar aumentando. La demanda del crudo, según la Agencia Internacional de la Energía, pues aumentaría para este año. Las perspectivas son buenas. Ayer vimos una caída de existencias de gasolina, con lo cual, bueno, pues vemos que puede tener un buen comportamiento para este año. En el sector bancario estamos más cautos. Ya. Hoy hablábamos de la fortaleza de la tecnología en Estados Unidos. Esa fortaleza se ve apoyada por la inteligencia artificial, por el ajuste de costes de muchas de las empresas que están realizando, y también porque hay algunas que se están planteando el pagar dividendos, como ya lo hizo hace años Apple, ¿no? Lo viene haciendo, o como ahora pues también se lanza alguna otra. ¿Esto podría todavía catapultar más a las tecnológicas en Estados Unidos? ¿O ves ya sobrevaloración y agotamiento? Bueno, no sabemos cuánto va a subir, ¿no? Al infinito y más allá, ¿no? Sí que es verdad que para las tecnológicas este año la temática, o lo que va a primar para que esas acciones tengan un impulso, un revulsivo, va a ser inteligencia artificial, ¿no? Temática inteligencia artificial, esas son las tecnológicas por las que debemos apostar. Y una remuneración al accionista es un plus, dado, bueno, pues el entorno en el que estamos, en el cual la renta fija ya es, entre comillas, competencia, o te aporta las carteras para versus la renta variable, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esos dos puntos que decimos, estas dos características, pues van a venir siendo un revulsivo para que estas tecnológicas sigan subiendo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos positivos en el sector tecnología, y es uno de los sectores que recomendamos y más pondera en el fondo asesorado de Alaja Inversiones. Vale. Y luego me interesa también, mirando al mercado, resultados van a seguir hoy en Estados Unidos, en Europa y aquí en España. Por ejemplo, hoy vamos a contar con los de NH Hoteles. ¿Te gusta todo lo relacionado con turismo, hoteleras, cruceros, aerolíneas? Pues ahí soy más escéptica en este sector, dado que la confianza del consumidor parece, sobre todo en Europa, ¿no? Que no está en su mejor momento. Vemos, como hemos comentado antes, las ventas minoristas en Italia cayendo, también en Alemania,
el PIB europeo no repunta y bueno, pues ese daño de aumento de tipos de interés puede dañar pues al consumo, ¿no? Con lo cual en este sector nos inclinaríamos más por estar no tanto en la renta variable, que nos puede dar mucha volatilidad o nos puede aportar mucha volatilidad en cartera, sino buscando emisiones de compañías más solventes en renta fija y estando presentes en ese sector por el lado de la renta fija. Muy bien, pues Araceli de Frutos, gracias por el análisis, cuídate mucho y a por el jueves. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, a por el Adiós. jueves, un beso, chao, chao, chao. En Invesco creemos que las mejores soluciones se alcanzan cuando combinamos nuestras capacidades. Conocer los objetivos y necesidades de inversión de nuestros clientes es nuestra prioridad. Nuestro equipo de expertos le ofrecerá soluciones para todo tipo de necesidades. Invesco, un futuro compartido. Comunicación publicitaria. Para más información consulte invesco.es. Riesgo de capital. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento en sonido. Sony, Vieta, Bose, JBL, Sonos y Marshall. Una ocasión única. Consulta modelos en promoción. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda web y app. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Vamos a ir con los periódicos y empezamos con los de color salmón. 5 días. La fusión Air Europa-Iberia copa el 62% de los vuelos entre Madrid y Latinoamérica. La cuota en Brasil alcanza el 75% y el 51% en aeropuertos hacia o desde Estados Unidos. Gamesa prevé vender fábricas al anticipar pérdidas de 2.000 millones de euros. Un bufete de Estados Unidos demanda a Santander por la cuenta de Irán. La protesta de los agricultores avanza en 10 comunidades y golpea a Barcelona. Y la Unión Europea hace obligatorias las transferencias instantáneas. También cuenta que Sumar pide endurecer la fiscalidad de las rentas del ahorro. El socio del Partido Socialista en el Gobierno pone el foco en el 60% de los ingresos de los altos directivos. Díaz denuncia que los sueldos de los ejecutivos suponen 174 veces más que los de sus empleados. Vamos ahora con el diario Expansión. General Electric, Vestas y Nordex sacan partido de la crisis de Gamesa. Logran grandes contratos de venta de turbinas eólicas, mientras la filial de Siemens sufre fuertes pérdidas. Entrevista a Isabel Schnabel del Banco Central Europeo. Debemos ser cautos con los tipos porque la inflación puede dispararse. El Partido Popular complica a Sánchez la aprobación del presupuesto. ¿Qué pasará ahora con los presupuestos para el año 2024? Un interesante análisis que viene en este diario en Expansión. Destaca además Atinlam sube la puja por el retail con la compra en Madrid de Equinoccio. Heathrow debe de refinanciar 2.800 millones de euros y Milei no consigue arrancar su motosierra. Muy interesante esa tribuna, más que recomendable. Y luego vamos ahora con el diario El Economista, para ver qué es lo que lleva en portada en esta jornada de jueves. Montero castigará a las comunidades autónomas tras el rechazo del presupuesto. Les va a exigir el déficit cero después de rechazar el Senado sus objetivos fiscales. Alstom, CAF y Hitachi
pujan por los trenes de metro de Madrid. Aspiran a un lote de más de 1.000 millones. Bufetes de Estados Unidos analizan demandar a Santander por la cuenta asociada a Irán. Es otro de los titulares que lleva este diario. Y luego, entrevista al secretario general de UGT, a Pepe Álvarez, cuenta que la aplicación de la jornada laboral de 37,5 horas debe tener flexibilidad. También nombre propio, Telefónica, que deja de estar obligada a dar telefonía fija a sus rivales. Y terminamos ahora con la contraportada del diario Expansión. El Manchester United quiere tener un estadio de lujo. Dice que Sir James Ratcliffe, que está a punto de cerrar la compra del 25% de la entidad inglesa, busca un revulsivo para el club de Old Trafford con una inversión de hasta 2.350 millones de euros. El empresario va a desembolsar 1.300 millones de libras en la compra del 25% del Manchester United. Muy interesante. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. En El País, la fotografía de portada va para varios reos hacinados en una celda del Centro de Confinamiento del Terrorismo en el municipio de Toluca, en El Salvador. Y es que El País ha visitado la prisión de máxima seguridad, donde destacan que nunca se hace de noche porque 24 horas al día hay una luz artificial que baña el patio interior. También la protesta del campo entra en Barcelona y llega a 10 autonomías. El gobierno promete reforzar el control de la cadena alimentaria y, por último, Netanyahu da portazo a la oferta de tregua de Hamás. En ABC su portada va para El Campo, que dice que amenaza con colapsar los centros logísticos de las capitales. Los tractoristas distribuyen por WhatsApp su plan desde dentro de las ciudades, cortar el acceso de autovías, redes y rotondas de enlaces entre carreteras. También podemos leer que la fiscal rechaza imputar a Rajoy por la clara finalidad política de la querella. Se opone a la investigación orquestada por asociaciones independentistas desde Andorra contra el expresidente en la llamada Operación Cataluña. Sobre la huelga, ayer El Mundo dice: la revuelta del campo amenaza a las ciudades sin interlocución con el gobierno. Cientos de tractores ocupaban el centro de Barcelona, mientras la plataforma 6F marca como objetivo Ferraz. También hablan de esa cárcel, esa megaprisión de Bukele en El Salvador. Dicen que es el infierno en la tierra para los mayores criminales. No ven el sol, derrapan la cabeza y las celdas las comparten cientos de reclusos. En La Razón vemos una imagen también de los tractores entrando ayer en Barcelona durante una marcha que causó numerosas retenciones, y podemos leer que la crisis de los fiscales debilita a Sánchez ante Bruselas. El desencuentro judicial descoloca a Moncloa en la negociación que tiene abierta con Reinders. Y fuera de nuestras fronteras, dicen que Nevada consolida a Trump y corta el paso a Haley. Un 60% de votantes elige la papeleta, ninguno de los candidatos, para sortear el veto al expresidente. Y por otro lado, dice que la operación Puente Menai, el protocolo si muere Carlos III. Guillermo, el príncipe heredero, retoma su agenda oficial mientras el rey descansa en Sandringham. Vamos con la prensa europea. Comenzamos leyendo el diario digital Financial Times de Reino Unido. La empresa de contabilidad del OIT planea reestructurar su negocio de asesoramiento en finanzas corporativas, poniendo en riesgo el despido a unos 100 empleados de todas las categorías. Y en Francia, el SECO informa del récord batido por Crédit Agricole. El grupo publicó el jueves por la mañana un beneficio neto del grupo de 6.340 millones de euros, casi un 20% más interanual, a pesar de un cuarto trimestre significativamente ralentizado por los peligros climáticos. Nos movemos a Alemania. Die Welt recoge que el canciller Olaf Scholz visitará nuevamente a Joe Biden para tratar principalmente el ataque de Rusia a Ucrania, pero las próximas elecciones presidenciales y una posible victoria de Trump están eclipsando la conversación. En Estados Unidos, el New York Times dice que el Senado de Estados Unidos se estanca en la ayuda a Ucrania e Israel. Los demócratas prometieron una votación hoy sobre un proyecto de ley independiente después de que los republicanos bloquearan un acuerdo que habría combinado la ayuda con medidas de seguridad fronteriza. Siguiendo con el conflicto en Israel, desde el diario israelí Haaretz sostienen que Netanyahu rechazó la oferta de Hamás de un alto al fuego en Gaza. El primer ministro dijo que el acuerdo propuesto dejaría a Israel vulnerable a ataques y que sus fuerzas se estaban preparando para ampliar las operaciones. Y terminamos en China con el South China Morning Post. El dilema de Beijing sobre Taiwán se ha profundizado con la elección de un nuevo líder que parece dispuesto a alejar más a la isla autónoma de China continental. En Radio Intereconomía, La Puntilla.
Les contábamos hace unos cuantos minutos que Bankinter ha creado una unidad inmobiliaria para asesorar a grandes fortunas. El banco está ultimando la configuración de un equipo especializado en el sector inmobiliario, parte del desplegado por todas sus territoriales, para ofrecer asesoramiento a altos patrimonios. Parece que el real estate se está convirtiendo en un activo muy importante dentro de las carteras de todo tipo de clientes, pero también de los que tienen un mayor patrimonio. Miramos al inmobiliario y lo hacemos con Amadeo Navarro. Amadeo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Amadeo Navarro Medina es cofundador de Homely One. ¿Hay margen para tanto crecimiento? ¿Vosotros veis tanto apetito por los inmobiliarios por parte de todo tipo de clientes? Bueno, ahí serían dos preguntas distintas. Yo creo que apetito hay muchísimo. Nosotros lo notamos en el día a día, que tratamos con clientes, pues como bien has dicho, con un patrimonio elevado. Y sí vemos que hay un apetito por utilizar el inmobiliario como un refugio al final para su dinero, ¿no? Que tanto les ha costado ganar. ¿Y hay margen? Pues la respuesta es sí, ¿no? Realmente el inmobiliario, muchos piensan que es solo el comprar y alquilar una casa, ¿no? Y obtener unas rentas, pero va mucho más allá. Y tenemos sectores muy pocos explorados, como el living, por ejemplo, donde hay figuras como el senior living, como co-living, por hablar de algo, ¿no? Y creo que todavía está por explotar en España. O sea, sinceramente, tenemos todo por hacer y no todo se concentra en ciudades principales como Madrid y Barcelona, sino que pues por toda la parte de Andalucía, por Valencia, por Baleares, realmente tenemos mucho que explotar. Vosotros ya desde hace mucho tiempo estáis trabajando con el inmobiliario, creando un vehículo de inversión que pone el foco sobre todo en la compra de edificios para destinarlo al alquiler turístico. Y estáis sobre todo en las principales ciudades buscando edificios completos, ¿verdad? Correcto. Nuestro expertise está en este tipo de alquiler de corta estancia, y lo que buscamos es activos que están deprimidos por algún motivo, porque necesiten una reforma, un cambio legal o un cambio de gestión. Los adquirimos, los estabilizamos y cuando ya los tenemos todos en alquiler, hacemos un paquete todo destinado a la venta a un comprador institucional. Uh-huh. ¿Siempre vendéis o existe la posibilidad de que el inmueble pues no encontréis un vendedor o que, os esté dando unas rentas tan interesantes que digas, pues no me arriesgo y sigo recibiendo las rentas por el alquiler? Es una buena pregunta. Realmente este proyecto concreto, que está enfocado más a los inversores, está pensado para entrar y salir. El periodo puede que sea 3 años o puede que sea 4, pero en el momento en el que nosotros tenemos los activos ya estabilizados, están generando unas rentas constantes, la idea es llegar a una masa crítica y vender. Entonces, en este caso concreto, siempre va a existir una venta, pero tiene un punto interesante y es que durante todos los años vamos a repartir el 100% de las rentas en forma de dividendos. Entonces, mientras se vende o no, se van a ir recibiendo ya los beneficios del proyecto. ¿Cuál es el perfil del inversor que trabaja con vosotros, que coinvierte con vosotros? Pues lo primero es que actúan como socios, es decir, entran igual que nosotros los gestores, que formamos parte de todas las sociedades, pues el inversor es uno más. Y suele ser un particular o una empresa que lo que quiere es diversificar, invertir en inmobiliario con una rentabilidad elevada. En nuestro caso, por ejemplo, la proyectada es del 12,5% anual, pero con un perfil de riesgo bajo, ya que nosotros, por ejemplo, solo compramos activos que tienen licencia y que luego se pueden reposicionar en caso de que no haya salido como nosotros esperábamos en términos de rentabilidad. Uh-huh. Vosotros creáis una sociedad, ¿verdad? No es un fondo de inversión que luego uno meta ahí un capital mínimo de 50.000 millones de euros. Vosotros creáis una sociedad con el cliente, con los clientes. Correcto, sí, y tampoco nos enfocamos en el crowdfunding. La inversión mínima son 50.000 euros y lo que buscamos es
personas que entienden realmente el proyecto y lo que quieren es coinvertir con nosotros y ser un socio más. Vamos creando vehículos, una sociedad por cada ronda de activos y lo desarrollamos. Muy bien, pues Amadeo Navarro, desde Homely One, enhorabuena por el vehículo, enhorabuena por el foco y a seguir trabajando. ¿Te encontramos dónde? En calle Recoletos número 10 en Madrid y en www.homelyone.com. Bueno, pues allí nos vemos. Gracias, Amadeo, un abrazo. Adiós. Muchas gracias, chao. Chao. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 7:58 de la mañana vamos a conectar con el Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras. Charo Alcázar, muy buenos días. Buenos días, David. Bueno, muy complicada hoy, especialmente la M30. Ya prácticamente es hora punta en todo su recorrido, pero el arco este mantiene una circulación muy lenta de sur a norte, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras y prácticamente en ambas calzadas. Una hora punta que ya alcanza todas las entradas a la ciudad. Destacar también varios puntos de la zona centro, el entorno de la Glorieta de Atocha, incluyendo los paseos de las Delicias, del Prado y Recoletos, dirección Paseo de la Castellana. También los bulevares mantiene mucha intensidad circulatoria entre Alberto Aguilera y la calle Génova. También las calles Cea Bermúdez y José Abascal o Francisco Silvela, Joaquín Costa hacia Raimundo Fernández Villaverde. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Estas llamadas son incidencias reales. No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona. No hay luz y se me está descongelando todo. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Son las